muy corto. Bueno, y me voy a quedar aquí sentada, había practicado para, ya que todas están sentadas. Este es un tema, la verdad, muy interesante, yo creo que no solo para mí, para ustedes, ¿verdad? Vamos a ver cómo pues nos podemos ayudar mutuamente. Si tienen algún comentario o algo, igual pueden interrumpir en cualquier momento. Entonces, la agenda que se va a manejar, pues vamos a tratar epidemiología, factores de riesgo, tanto clínicos como serológicos, los enfoques de detección y un poco de pronóstico. Entonces, estas son las típicas lesiones que comentaba el doctor, ¿verdad? El eritema en el heliotropo, el signo de Luchal, las pápulas de Gotrón, aquí hay un paciente con manos de mecánico, que son todas estas descamaciones, ¿verdad? Y pues cada manifestación son de grupos diferentes de las mismas miopatías inflamatorias. Estas miopatías inflamatorias idiopáticas, como se conocen, pues son un grupo de enfermedades raras, finalmente, del tejido conectivo, que su síntoma o su dato principal, pues va a ser la miositis. Pero pues hay varios grupos de esta misma enfermedad. Los dos más grandes son la dermatomiositis y la polimiositis, ¿verdad? Los más conocidos. Pero con la clasificación, digamos, más actual o los medios de clasificación más actuales, se ha visto que pues hay más grupos. El síndrome antisintetasa, la miopatía necrotizante inmunomediada, la miopatía por cuerpos de inclusión, ¿verdad? Los síndromes de sobreposición. Y en la dermatomiositis, pues también está la clase de la dermatomiositis juvenil o la dermatomiositis clínicamente amiopática, en donde van a haber lesiones en la piel típicas, pero sin debilidad muscular. Entonces, esto, pues, como les comento, es importante porque a pesar de que son grupos diferentes, tienen manifestaciones clínicas diferentes y tienen serología, por así decirlo, diferente, o sea, grupos de anticuerpos también específicos para cada miositis. Y encima de todo esto, pues está la miositis asociada a cáncer, que lo toman como CAM, ¿verdad? Va a estar igual, más predominante en la dermatomiositis y polimiositis, aunque hay pacientes con síndrome antisintetasa, miopatías necrotizantes, que también van a tener cáncer asociado. La incidencia de la miopatía inflamatoria como tal varía de 1.16 a 19 por cada millón de habitantes y la prevalencia también va a variar dependiendo la etnia y la región geográfica. El doctor, como mencionaba, ¿verdad? O sea, no hay mucha información de este lado del mundo, o sea, en América Latina, la verdad es que sí solo son reportes de casos predominantemente, pero del otro lado, como hay más prevalencia, ¿verdad? Hay más incidencia de esta enfermedad, pues sí hay muchos estudios que también los tomamos nosotros de guía finalmente, ¿verdad? Porque pues no nos queda más información. Entonces, la definición como tal de la miopatía asociada a cáncer se toma como una malignidad dentro de los 3 años posteriores al inicio de la miopatía inflamatoria. Esto va a ser como un síndrome paraneoplásico, ¿verdad? Finalmente se ha descrito así, y hay pacientes que primero presentan cáncer y luego la miopatía. Y es importante porque el cáncer sigue siendo la principal causa de muerte en adultos con miopatía inflamatoria. Para ir hablando pues del resto de la clase, es importante conocer los mecanismos de respuesta inmunológica, ¿verdad? La respuesta inmune, y pues lo habíamos visto la vez pasada, que tenemos, ¿verdad? El cáncer, las células cancerígenas, y esto finalmente va a tener antígenos o neoantígenos que son mutados y se van a presentar finalmente, van a ser reconocidos por el linfocito T. Esto recordemos que es a través de las células presentadoras de antígeno, ¿verdad? Que lo que van a hacer es ingerir y procesar estos neoantígenos para convertirlos en péptidos, los cuales se van a unir a las moléculas del complejo principal de histocompatibilidad y se van a presentar finalmente al linfocito. ¿Ok? Entonces, en este paso, digamos, en esta etapa, lo que se ha visto es que estos neoantígenos mutados
van a inducir una reacción cruzada finalmente con proteínas propias y entonces van a inducir la miopatía paraneoplásica. Esto es una de las teorías porque al final no se sabe con certeza cómo es que se forma el cáncer, ¿verdad? Otra teoría que es mucho más atractiva es que la miopatía finalmente es como la ganancia de la forma del sistema inmune de vencer el cáncer, por así decirlo. Porque si vemos la mayoría de los pacientes con miopatías inflamatorias, pues no los encontramos con cáncer asociado, ¿verdad? O sea, solo es la miopatía como tal. Entonces, es la teoría que dice, bueno, como vemos acá, ¿verdad? Están las células cancerígenas, las células del sistema inmune y la eliminación del desarrollo del cáncer, pero con el desarrollo de miopatía, que también pudiera ser que el cáncer se controle, por así decirlo, con el riesgo de progresión, pero que las células se encuentran ahí de forma latente, igual se desarrolla miopatía o en este caso que el cáncer se expande, ¿verdad? Todas las células y de todos modos se desarrolla miopatía. Entonces, esas son como las teorías. También se ha visto que de estos puntos inhibitorios del sistema inmune, ¿verdad? Que también habíamos hablado, como por ejemplo la proteína de muerte celular programada 1 y su ligando, pues también se incluyen dentro de los mecanismos de patogenia. El TIF1 gamma es una proteína muy importante que está en muchas regularidades del cuerpo, la recuperación del ADN, embriogénesis, mitosis, diferenciación celular. Entonces también lo vemos como partícipe en el desarrollo y la expresión, digamos, del cáncer, ¿verdad? Y metástasis a través de estas vías regulatorias que son del factor de crecimiento transformante beta, la beta-catenina, la proteína WNP y el inflamosoma NLP3, que también ejerce un mecanismo de inflamación, ¿verdad? Descrito en muchos cánceres, por ejemplo, cabeza y cuello, colorectal, hepático. Entonces, todas estas vías pues son importantes para el desarrollo de cáncer. En este metaanálisis, pues fueron un total de 5 estudios en los que tenían más de 4.500 pacientes. Vemos que la prevalencia de malignidad en dermatomiositis fue el 15% y de polimiositis del 10%. Del lado derecho de la tabla, pues vemos que el riesgo general, el riesgo global, por así decirlo, de malignidad en dermatomiositis era el 4.66 y en polimiositis de 1.75, o sea, era más bajo, pero pues todavía existía en comparación igual de la población en general. Los hombres con dermatomiositis igual tenían un riesgo alto, ¿verdad? De 5.29, y las mujeres ligeramente más bajo, de 4.5, y en polimiositis era más de predominio en mujeres, en 2, y en hombres en 1.62. El tiempo del desarrollo de miopatía y cáncer también es importante porque sí se ha estudiado muy cerca de que es más riesgoso, digamos, el desarrollo del cáncer durante el primer año de la miopatía inflamatoria. Y si vemos aquí, el riesgo es tan alto de 17.29. Para dermatomiositis, este riesgo va a ir disminuyendo conforme se avanza en el tiempo, ¿verdad? A partir de 1 año hasta 5 años, baja hasta 2.7. Sin embargo, después de los 5 años, permanece elevado, ¿verdad? 1.37 durante toda la vida del paciente. Y también mencionan lo de la edad, que sí en pacientes mayores de 45 años se ha visto que hay más riesgo, ¿verdad? Pero la verdad es que es un riesgo ligeramente aumentado a los pacientes jóvenes. O sea, ellos también tienen riesgo y se debería realizar screening de igual forma, ¿verdad? Estos son los reportes de las neoplasias de los mismos 5 estudios de la diapositiva previa y vemos que los tipos de neoplasia
en realidad son como los mismos para las poblaciones según su edad y el sexo. Para los países occidentales, pues ya lo han comentado, mama en mujeres, pulmón, colorectal, próstata, ¿verdad? Estos son los más comunes. Y aquí también vemos en esta población en Australia, pues vemos como pulmón igual es muy alto, colorectal, cervix. En pacientes de Dinamarca, Suecia y Finlandia, el colorectal 12 casos, páncreas 5, estómago 7 y pulmón 17, mama 12, ¿verdad? Ovario 3, o sea, sí son datos elevados, ¿verdad? Y aquí en Escocia igual vemos colon, pulmón, cervicouterino 2 casos y importante en pacientes con descendencia asiática, el más común es nasofaringeo, como vemos acá, de 30 casos, pulmón 22, mama igual, o sea, son los mismos elevados, ¿verdad? Y también es importante las neoplasias hematológicas. Entonces, para tomar en cuenta. Esto es otro estudio, metanálisis, en donde pues la heterogeneidad en este caso es bastante alta entre estos estudios, pero vemos como los cánceres más comunes asociados a la dermatomiositis, pues fue ovario, mama, pulmón, estómago no fue significativo, tampoco linfoma, ¿verdad? Y ya en menor medida, pues el resto de cánceres. Melanoma en este caso, pues tampoco tuvo una relación muy significativa, pero sí es importante considerar los otros. Y aparte de estos factores que ya mencioné de la edad y el sexo, que no quita o no excluye en realidad pacientes jóvenes ni mujeres, pero se ha visto ligeramente más elevado, ¿verdad? También hay otros factores clínicos importantes que tienen los pacientes con dermatomiositis que pudieran estar asociados al riesgo de cáncer, como lo son las lesiones cutáneas, ¿verdad? Las ulceraciones, la vasculitis también, la disfagia y la enfermedad severa o grave que de inicio como rápidamente progresivo, ¿verdad? Una enfermedad refractaria, pues también pudiera estar asociado. Aquí puse factores protectores, entre comillas, porque en realidad no es que sean protectores, sino que se ha visto pues una menor incidencia, un menor riesgo para el desarrollo de cáncer, ¿verdad? Que son estas enfermedades pulmonares intersticiales, fenómeno de Raynaud, artritis o artralgias, que son típicamente más comunes en pacientes, por ejemplo, con polimiositis o con un síndrome antisintetasa, ¿verdad? En este caso, también el riesgo serológico es importante, vamos a ir viendo en las otras diapositivas, pero cuando tienen como estos factores, uno pudiera considerar que es menos probable que el paciente vaya a tener cáncer. Y este es un metaanálisis de los más grandes, tomó en cuenta 69 estudios y es muy reciente, el 2021, entonces vemos dentro de los subtipos de la miopatía inflamatoria idiopática, dermatomiositis, ¿verdad? En una razón de riesgo de 2.21, la polimiositis y la miopatía clínicamente amiopática, pues es en menor medida, ¿verdad? Asociada a cáncer. La edad, el sexo, pues ya lo hablamos, la edad acá, mayor de 50 años, tuvo un riesgo de 11.19, el sexo masculino de 1.53, la disfagia, un RR de 2.09 y la ulceración de 2.73. En este caso, dentro del perfil inmunológico, ¿verdad? Los anticuerpos anti-TIF1 gamma fueron muy asociados a un aumento del riesgo de 4.68 y aquí marqué otro color, el anti-NXP2, que en este caso no hubo un aumento de riesgo, no fue significativo, pero ya han habido otros estudios que nos dicen que sí hay riesgo con este tipo de anticuerpos. Los anticuerpos anti-HO1, anti-RO,
que son más para polimiositis o síndrome antisintetasa, pues vemos que el riesgo es bajo, ¿verdad? Y también lo que les había mencionado, el fenómeno de Raynaud, la enfermedad pulmonar intersticial, los niveles elevados de seca total están asociados a un menor riesgo de desarrollo de cáncer y típicamente porque la seca total alta se asocia más a una miopatía necrotizante inmunomediada, ¿verdad? Entonces esta pues no tiene tanta relación con el cáncer. Aquí vemos, este es un estudio longitudinal de anticuerpos específicos para miositis en pacientes con miopatía inflamatoria y vemos como un total de 89 pacientes que tuvieron tipo 1 gamma positivo, 34 desarrollaron cáncer, ¿verdad? Esto da una razón de incidencia estandarizada tan alta de 19.28. En este caso, el NXP2 también una razón de incidencia estandarizada de 8.14. Este otro anticuerpo anti-SAE1 de 12.92. Y otros anticuerpos asociados a dermatomiositis, como el MI2 o el MDA5, no se ha visto una mayor asociación. De hecho, de estos pacientes, pues ninguno desarrolló cáncer finalmente, ¿verdad? Y este anticuerpo, que es el de la hidroximetilglutaril coenzima reductasa y anti-SRP, que son los anticuerpos principalmente vistos en miopatías necrotizantes inmunomediadas, pues no hubo una relación significativa o un riesgo significativo para cáncer. Y todos los anticuerpos para síndrome antisintetasa y polimiositis, pues tampoco hubo un riesgo significativo. Ahora es importante mencionar que los pacientes con anticuerpos específicos para miopatías negativos también tienen un riesgo de 2.76 de cáncer, ¿verdad? Y en la gráfica acá vemos que igual los más comunes para tipo 1 gamma, cervicocuterino, de pulmón, mama, gastrointestinal, nasofaringio, solo no se asoció a los cánceres hematológicos, ¿verdad? Pero luego a todos. Los 3 pacientes que tenían el NXP2, uno fue mama, uno gastrointestinal y uno nasofaringio, y así sucesivamente. Entonces, ya con esto que les comenté, pues en realidad a nosotros, o como reumatología, por así decirlo así, nos ayuda mucho pues ver, ¿verdad?, cuál es el riesgo que el paciente tiene de desarrollar cáncer en el tiempo. Entonces se pudiera finalmente como clasificar en riesgo alto, riesgo moderado, riesgo bajo, dependiendo a todos estos factores que les comenté, ¿verdad? El riesgo alto, obviamente si tiene dermatomiositis, si tiene algún factor de riesgo clínico como la disfagia, como úlceras cutáneas, como todas las manifestaciones cutáneas en general, vasculitis, ¿verdad? Si es hombre, mayor de 45 años, y este perfil de anticuerpos de antitipo 1 gamma y NXP2, pues el riesgo es alto. Por el contrario, si el paciente tiene, por ejemplo, polimiositis, miopatía necrotizante inmunomediada o una dermatomiositis clínicamente amiopática, pues el riesgo es menor, ¿verdad? Es moderado con todo este otro perfil de anticuerpos que vimos que es menos común, aunque no excluye que el paciente pudiera de todos modos desarrollar cáncer finalmente. Y aquí también nos pone, ¿verdad? Los anticuerpos específicos para miositis negativos también dan un riesgo. Y el riesgo bajo, pues es pacientes, por ejemplo, que tienen síndrome antisintetasa, con enfermedad pulmonar intersticial, con artritis, que no tienen los típicos anticuerpos de dermatomiositis, ¿verdad? O sea, el perfil de anticuerpos de estos pacientes es completamente diferente y por eso el riesgo es menor. ¿Qué son estos anti-HO1, anti-EJ, anti-OJ y otros anticuerpos asociados a miopatía? Este fue un estudio retrospectivo
sobre el screening de cáncer, ¿verdad? En pacientes con miopatías inflamatorias. Fueron 131 pacientes los que lograron valorar, ¿verdad? Y de estos 131, 10 pacientes tenían el diagnóstico de cáncer, digamos, en el mismo momento, que fue el caso de la paciente que se presentó, ¿verdad? O sea, inmediatamente tenía el cáncer e inmediatamente se vio que tenía la miopatía inflamatoria. Entonces, de 121 pacientes, a todos se les hizo un screening, aquí lo mencionan como de baja intensidad, pero que incluye una historia clínica, un examen físico adecuado, estudios de laboratorio, ¿verdad? Hematología, química sanguínea, con pruebas de función hepática, tiroidea, radiografía de tórax, ¿verdad? Y con este screening detectaron otros 2 pacientes con miopatía asociada a cáncer. Entonces, de estos 119 pacientes que quedaron, 31 pacientes tenían riesgo bajo, que lo que les comenté en la diapositiva pasada, ¿verdad? Probablemente síndrome antisintetasa o no tenían los anticuerpos o el perfil de anticuerpos más común. Y de estos 31 pacientes, ninguno desarrolló cáncer en el seguimiento con una media de 4.2 años. Luego, de los 88 pacientes, ya se les realizó un perfil más dirigido, ¿verdad? Porque debían de haber tenido un factor de riesgo. Y vemos que de 11 pacientes que se les hizo un screening convencional, que incluía tomografía toracoabdominal y pélvica, un screening ginecológico con ultrasonido, mamografía, ¿verdad? Vieron que 9 no tenían datos de cáncer y permanecieron libres de cáncer durante una media de 4.2 años y 2 pacientes pues tuvieron el cáncer asociado. Y al resto de pacientes, que eran 77, se les hizo un screening con tomografía por emisión de positrones y vieron que 53 no tenían o no captaban señal de malignidad finalmente, pero uno desarrolló cáncer independientemente de esto y el resto se mantuvieron libres de cáncer, una media de 5.7 años. Y de los 24 pacientes positivos, digamos, a la señal de esta tomografía, 14 en realidad estaban negativos y a 10 únicamente se les diagnosticó cáncer. Entonces, con esto pues vieron la sensibilidad y especificidad del estudio del 91% y el 79% respectivamente, y ahí se me fue, al valor predictivo negativo en 98 y el valor predictivo positivo en 42, y realizaron una estimación de la curva ROC, ¿verdad? Con un área bajo la curva del 85% de probabilidad de clasificar pues adecuadamente a este tipo de pacientes. Y los 25 pacientes que finalmente, que fueron estos 10 más 5 más 10, fueron 25 pacientes en total con diagnóstico de cáncer. Vemos que el sexo pues fue indiferenciado, hombres, mujer, y más común en dermatomiositis, miopatía clínica, dermatomiositis químicamente amiopática, miopatía necrosante inmunomediada, un paciente con polimiositis y otro con síndrome antisintetasa. La edad, como 7 pacientes abajo de los 45 años, y los demás tenían arriba de los 45. El perfil más común pues fue el antitipo 1 gamma, aunque si ven acá también hubo pacientes anti-MDA5 con cáncer, anti-NXP2, MI2, anti-HMGCR y otro grupo de pacientes con anticuerpos específicos para miopatías negativos, ¿verdad? Y los cánceres, pues los más comunes que ya mencioné. Entonces, el screening pues va a consistir en esto. El examen físico y la historia clínica pues es vital. Y yo creo que en esto ustedes pues tienen más, porque nosotros finalmente nos basamos en guías, ¿verdad? Para poder ver quiénes son los que tienen riesgo en general, ¿verdad? En la población en general, pues es lo mismo que
que utilizamos pacientes mayores de 50 años, pues realizarle su colonoscopía, igual a las mujeres, mamografía, ultrasonido mamario, dependiendo de la edad, el screening por cáncer cervical, que aquí igual mencionan la citología cada 3 años, pero no recuerdo si igual para pacientes con inflamación moderada, pues es más corto, ¿verdad? Cada año, cada 2 años, y la toma de PCR para BPH también es importante. En hombres también realizar screening para cáncer de próstata, ¿verdad? Basado en antígeno prostático específico. Y ya en pacientes con factores de riesgo, pues considerar tomografía computarizada, tóraco-abdominal y pélvica, marcadores tumorales, mencionan acá, pero la verdad es que se sigue utilizando lo que está en la literatura, son de pronóstico, ¿verdad? Y no de diagnóstico finalmente. Y en mujeres, pues también realizar ultrasonido endovaginal o pélvico, y en hombres ultrasonido testicular, que no sé si en general lo ven así ustedes también, a los hombres menores de 50 años, qué tan común es que se le haga un ultrasonido testicular, ¿verdad? Y en pacientes dirigidos, pues un estudio de PET. Ya para ir finalizando, el tratamiento no es diferente al tratamiento que se le da a los pacientes sin asociación a cáncer. O sea, es el mismo prácticamente, ¿verdad? Se utiliza esteroides a dosis altas, inmunoglobulinas, inmunosupresores. Entonces, esto la verdad es que no va a variar. Sin embargo, es importante considerar, ¿verdad?, que muchos fármacos también que ustedes utilizan, por ejemplo, en pacientes, como en este caso, ¿verdad?, que recibió prednisona y ciclofosfamida, y qué otro. Ajá, o sea, hay que tomar en cuenta también la toxicidad de los medicamentos, ¿verdad? Y que hay inmunosupresores que se pudieran considerar como de uso común, por así decirlo, y que finalmente, pues, la miopatía sí tiende a mejorar en estos pacientes, no se sabe si por la regresión del cáncer o por el mismo tratamiento inmunosupresor que se les está dando. Y esta, pues, ya casi es la última diapositiva, no es para leérselas, ¿verdad?, sino para que vean todas las interacciones que pueden haber dentro de los tratamientos inmunosupresores que damos en reumatología para los pacientes con miopatía, como los antineoplásicos, ¿verdad? Por ejemplo, los pacientes con análogos de las purinas que tienen metrotexate o azatopina, o leflunomida, algún otro. También usan ustedes, pues la toxicidad obviamente va a aumentar, ¿verdad? La hepática, renal, cardíaca, sobre todo que puede causar mielotoxicidad. Entonces hay que tomar en cuenta todo esto, y también los nuevos medicamentos coadyuvantes, ¿verdad?, que ustedes usan, los inhibidores de la tirosincinasa o la inmunoterapia, ¿verdad? También es importante de considerar todas estas interacciones medicamentosas. Y el pronóstico, pues es peor para pacientes con cáncer, con miopatía asociada a cáncer, que para pacientes solo con cáncer, ¿verdad?, sin miopatía asociada. Vemos aquí en esta gráfica de sobrevida como la media para pacientes con cáncer y miopatía fue de 77 meses más o menos, en comparación con la línea roja, que son los pacientes que no tenían miopatía asociada a cáncer. Esto pues va a depender también de la malignidad subyacente, y como les mencioné que ha habido respuesta, ¿verdad?, al tratamiento o a la regresión del tumor. Entonces todavía pues no existe el consenso de cómo mejoran los pacientes, ¿verdad?, pero pues finalmente mejora. Y con la recurrencia de la malignidad, pues también puede recurrir o exacerbar un nuevo episodio de miopatía. Y ya para concluir, pues el riesgo de malignidad está presente en ambos sexos, con predominio en hombres y edad avanzada.
y es más alto durante el primer año del diagnóstico de la miopatía, pero persiste más allá del 5º año. Tomar en cuenta igual factores de riesgo, ¿verdad? Y el perfil inmunológico. Los adultos pues deben ser evaluados con un screening siempre, independientemente de la edad o el sexo, y darle seguimiento y vigilancia a largo plazo. El manejo pues también es integral para el beneficio del paciente y tomar en cuenta las diferentes interacciones farmacológicas. La radiografía pues miraba tejido calcificado como deforme, tejidos blancos de la pared. Y pues ya le habían tomado una vez que futuro, ya tenía una inflamación crónica de día. Y pues me hablaron médicos de reuma y me dieron un panel de laboratorio, ¿verdad? Y me dijeron que le tomáramos una biopsia de piel porque tenía presentar la biopsia de una realmente cuando uno metía el de consistencia, era bueno, era bueno lo que nosotros estábamos. Al final nos dijeron que lo trasladáramos, yo tenía que era una dermatomiositis. Se comporta así con tejido calcificado a nivel celular. Me llama la atención, o sea, lo de la esclerodermia, ¿verdad? ¿Eso fue en el resultado de la biopsia o eso fue la... No, la biopsia que yo le hice que casi se me gusta. Sí, o sea, era una piel típicamente endurecida, como una morfea, ¿verdad? Que es lo común en los pacientes con esclerosis sistémica, que pueden tener asociado calcinosis. Entonces, habría que valorar, en realidad, si es una miopatía inflamatoria o si es una esclerosis, ¿verdad? O esclerodermia, que se llama también. Si tiene fenómeno de Raynaud, esclerodactilia, ¿verdad? Proximal. Normalmente, cuando los pacientes tienen localizada la esclerosis a nivel distal, por así decirlo, y se asocia a calcinosis principalmente, a disfagia, telangiectasias en cara, fenómeno de Raynaud, pues uno es una esclerodermia cutánea limitada, ¿verdad? Ahora, si ya hay afección sistémica como pulmonar o cardíaca, pues ya es algo difuso, ya es una esclerosis sistémica difusa. Pensaría más en eso como diagnóstico diferencial, ¿verdad? Ver la lesión como tal, si le dijeron que era esclerodermia o esclerosis de la piel, no es muy común en pacientes con dermatomiositis, a menos que tenga un síndrome de sobreposición, ¿verdad? Sí, pues. Un caso interesante, claro. Sí. Ahora, pues, incluso lo que solicitaba Rafa decía tomografías de calidad, pero me imagino que se pasa para hacer un estudio de que no tenga una lesión. Sea, por ejemplo, por los resultados. Sí, o sea, si el diagnóstico es dermatomiositis, se realiza de screening. Y digamos, usted sugiere que se dé el tratamiento conjunto para el síndrome junto con la quimioterapia. Prácticamente se inician al mismo tiempo, ¿verdad? Si no tienen ninguna contraindicación finalmente por alguno o otro tratamiento, se inicia en conjunto. ¿Esperaríamos respuesta más o menos? ¿En cuánto tiempo? De forma aislada, digamos, en pacientes con dermatomiositis, en donde uno primero pudiera ver mejoría, pues es en la debilidad muscular, ¿verdad? O sea, sí van mejorando rápido, la disfagia tarda un poquito más, ¿verdad? Y sí es un factor de muy mal pronóstico, la disfagia para pacientes hospitalizados para riesgo de falla ventilatoria principalmente.
¿Y qué porcentaje de disfagia está relacionado? Me llama mucho la atención lo que decía el doctor, de que la paciente pues ya lo tenía y eso tal vez era el menor de sus preocupaciones, la lesión en piel, incluso la fuerza muscular es algo que los pacientes pueden pasar desapercibidos, pero la disfagia es algo que comer, ya todo lo demás, pero ¿qué porcentaje de disfagia relacionado a pacientes oncológicos con dermatomiositis? Sí, la parte lógicamente que primero va a ir mejorando toda la parte de fuerza muscular, todo lo que sea motor, y el último probablemente sea la disfagia, pero sí es muy frecuente. Pues sí es frecuente por ejemplo, en el caso del grupo de la dermatomiositis, ¿verdad? Porque es donde más frecuentemente se presenta. O sea, es muy raro que un paciente con síndrome antisintetasa, por ejemplo, tenga disfagia, ¿verdad? No está entre sus manifestaciones más comunes. Pero en pacientes con dermatomiositis sí es frecuente que tengan este tipo de afección asociada a la debilidad muscular proximal, ¿verdad? Entonces, y las lesiones en piel. Gracias. Le da cuál. Más bien, lo que te pregunto es que se hagan con enfermedades traumáticas. Si tiene trastornos para la cicatrización y si tiene integración de áreas de la pues ahorita como es de diagnóstico, lo que va a ayudar es radio. Pues la Ustedes han operado una enfermedad, lupus, cáncer de mama. Una pregunta, en el caso, ¿cómo está el conglomerado? ¿Mejoró? ¿Igual? ¿Está por...? sí disminuyó el tamaño. Es que cada vez en los casos, como bueno, yo me uno lastimosamente a los subdiagnósticos de este tipo de pacientes, ya que, por ejemplo, en varios, un montón de síndromes plásticos de mama y piel, un montón de conocidos, uno de los tantos que pueden acompañarse de este tipo de cáncer, y uno a veces no les da, o sea, no les da diagnóstico. Yo vi a la paciente, apenas para la inmunoquímica, los estudios complementarios, que después tiene que gastar el maraquillo, uno a veces un rash en la piel, no se preocupe, ahí vamos a verlo después, o esas lucecitas en los dedos, un poco de debilidad, ahorita nos vamos a enfocar al cáncer, que es lo que está molestando en este momento. Y lo bueno es que responden, como digo, entre responde más al cáncer, o sea, si el cáncer responde, más respuesta tenga, mejor le va. Por ejemplo, pacientes que vienen y, ya se me desaparecieron, estoy todo bien, casi, bueno, yo puedo decir del 100% porque no tengo tanta experiencia, ¿verdad? Pero al menos de todas, todo, con el quimio y todo, entonces no, lastimosamente no haya llegado al diagnóstico, a hacerle biopsia y hacerle eso, sino que iniciamos tratamiento y no, eso es mejor. Ya no tiene. Y como dice también, y también es un signo de alarma que cuando recurren, a muy poco tiempo ya tienen también recurrencia de a menos de los que están asociados. Y en este caso, como dice de radio, pues si la paciente tiene buena respuesta, hay que ver cómo bueno, para mí, ¿qué vamos a hacer con mamá? No sé, pero eso ya es de otra clase. Sí. Yo he tenido como
3 pacientes con cáncer de mama. Y después de la cirugía, la piel es gruesa, ¿no? Y cuesta que se cicatrice. Y con la radioterapia no cierra. Entonces siempre hay que tener esas de las contraindicaciones absolutas para la radioterapia. Más si es de esta. Cerrar el músculo. Entonces, aquí la cáncer. No te digo, a fin de todo sale positivo, ¿tiene respuesta del 100%? No, hay que ser muy cuidadosos. De esas 3% una se paga y le volvió. De esos 3% todo lo que y a esos pacientes que le dio. Y si uno le dice a lo de la radio, bueno, para la terapia, cuando revisé esa parte, era en la 2D. Pero me imagino que tal vez dándole CML, o una radioterapia más concentrada, pero los de reuma tienen nombres más graciosos que los de onco. Pues, reuma y onco son muy parecidos, como el sistema inmune en medio. Sí. El reuma muy activado y el onco muy activado. Y siempre se complementa el reuma. ¿Ya? Para servirles, como AstraZeneca o Oncología, tal vez es lo que trabajamos de manera constante con ustedes, pero quiero recordarles que tenemos plataformas diagnósticas relacionadas a las tecnologías que trabajamos, ¿verdad? En pulmón se hace un panel de secuenciación para tener la posibilidad de tener esa opción de ver cuál es la ruta para el paciente. Con la parte del IMPARSA también pues, hacemos un panel de mutaciones para GRAF. Y la parte de mato que no la vemos con ustedes,